El imperio de los Habsburgo españoles. Hoy nos adentramos en la fascinante historia de la Casa de Austria, una dinastía que gobernó España desde 1516 hasta 1700. Este periodo fue testigo de grandes triunfos y desafíos que marcaron profundamente el curso de la historia europea y mundial. Acompáñanos en este emocionante viaje. Comenzamos con la figura imponente de Carlos I, quien ascendió al trono español en 1516. Este monarca no solo gobernó España, sino que también llegó a ser conocido como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que le otorgó una influencia sin igual en Europa. El reinado de Carlos I fue el inicio de la era de los Habsburgo en España. Bajo su mando, el imperio se expandió considerablemente. Su dominio abarcaba vastos territorios en Europa y América, consolidando un poder que parecía inquebrantable en aquel tiempo. Carlos I abdicó en 1556, dejando el trono a su hijo Felipe II. Este monarca continuó la expansión del Imperio Español y trasladó la capital de Toledo a Madrid en 1561. Felipe II es recordado por su firme defensa del catolicismo y su papel crucial en la política europea. El reinado de Felipe II fue un periodo de esplendor para España. Bajo su mando, el país alcanzó su apogeo en términos de poder y riqueza. Además, su victoria en la batalla de Lepanto y la famosa Armada Invencible son hitos que definieron su era. Carlos I, conocido también como Carlos V, abdicó en 1556, dejando el trono español a su hijo Felipe II. Esta decisión marcó un cambio significativo en la política europea y en la historia de la Casa de Austria, ya que Carlos V dividió sus vastos territorios entre sus herederos. Felipe II, coronado en 1556, se destacó por expandir el imperio español hasta su máxima extensión. Su reinado significó un periodo de gran poder y esplendor para España, consolidando su influencia en Europa y otras partes del mundo, incluyendo América y Asia. Uno de los actos más significativos de Felipe II fue trasladar la capital de Toledo a Madrid en 1561. Esta decisión centralizó la administración del imperio y transformó a Madrid en el corazón político y cultural de España, marcando el inicio de su desarrollo como gran ciudad. Durante el reinado de Felipe II, España alcanzó su máximo esplendor. Se consolidó como la potencia hegemónica en Europa y el mundo, extendiendo su influencia en territorios tan lejanos como las Filipinas. Este periodo es conocido como el Siglo de Oro Español, por su riqueza cultural y política. Felipe II fue un ferviente defensor del catolicismo en Europa, enfrentando a la Reforma protestante. Su reinado incluyó la histórica victoria en la batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano, consolidando el poder naval español y reafirmando su compromiso con la defensa de la fe católica. Felipe II lideró a España durante la crucial batalla de Lepanto en 1571, donde la Liga Santa derrotó a la flota otomana. Esta victoria naval fue un hito significativo, frenando el avance turco en el Mediterráneo y consolidando la influencia española en la región. Felipe II también enfrentó el desafío de la Armada Invencible en 1588. Intentó invadir Inglaterra para restaurar el catolicismo, pero la flota española fue devastada por las tormentas y la resistencia inglesa, marcando un punto de inflexión en la hegemonía naval de España. En 1598, Felipe III ascendió al trono tras la muerte de su padre. Su reinado se caracterizó por una política exterior más pacífica, buscando reducir las tensiones y conflictos que habían agotado los recursos del imperio durante el reinado de su predecesor. Felipe III firmó la tregua de los 12 años con los Países Bajos en 1609, poniendo fin temporalmente a la guerra entre ambos. Esta tregua permitió un respiro económico y social, aunque no resolvió definitivamente las tensiones con los territorios rebeldes. Durante su reinado, Felipe III delegó gran parte del poder en sus validos, especialmente el duque de Lerma. Esta práctica provocó críticas y controversias, ya que los validos eran percibidos como corruptos y más interesados en su propio beneficio que en el bien del reino. Felipe III, durante su reinado, delegó gran parte de su poder a sus validos, especialmente en el duque de Lerma. Esta decisión permitió que los validos tomaran decisiones cruciales en nombre del rey.
lo que marcó una época de corrupción y favoritismo en la corte española, afectando la gobernabilidad. En 1621, Felipe IV ascendió al trono de España. Su reinado es recordado por el notable mecenazgo artístico que promovió. Bajo su patrocinio florecieron grandes artistas como Diego Velázquez, cuyas obras se convirtieron en íconos del siglo de oro español, dejando un legado cultural imborrable. Felipe IV enfrentó la prolongada y devastadora Guerra de los 30 años, que afectó a gran parte de Europa. La participación española en este conflicto agotó recursos y debilitó el poderío militar del imperio. El conflicto reflejó las tensiones religiosas y políticas de la época, dejando cicatrices profundas en la nación. Durante el reinado de Felipe IV, en 1640, estallaron crisis significativas en Portugal y Cataluña. Estas regiones se rebelaron contra el dominio español buscando autonomía. Los levantamientos reflejaron el descontento con la administración centralizada y las políticas fiscales, complicando aún más la situación política y económica del imperio. A lo largo del reinado de Felipe IV, España sufrió una notable decadencia económica. La constante participación en guerras y la mala gestión financiera llevaron al imperio a un estado de crisis. La economía se vio gravemente afectada, evidenciando la incapacidad de sostener el vasto territorio y las ambiciones imperiales. Durante el reinado de Felipe IV, España se vio envuelta en la Guerra de los 30 años, un conflicto que involucró a gran parte de Europa. Esta guerra agotó los recursos del imperio y puso a prueba la capacidad militar y diplomática del monarca, afectando gravemente la estabilidad del reino. La crisis de 1640 representó un duro golpe para Felipe IV, con la rebelión de Cataluña y la independencia de Portugal. Estos eventos desestabilizaron aún más al imperio, que ya enfrentaba problemas económicos y bélicos. La pérdida de Portugal fue especialmente significativa, pues era una fuente importante de riqueza. Felipe IV tuvo que lidiar con una economía en declive, marcada por la inflación y la mala administración. Los altos costos de las guerras y la disminución de los ingresos provenientes de las colonias llevaron a una crisis financiera. El rey intentó varias reformas, pero no lograron revertir la decadencia económica del imperio. En 1665, tras la muerte de Felipe IV, Carlos II ascendió al trono de España. Conocido como el Hechizado, debido a sus problemas de salud y apariencia física, su reinado estuvo marcado por la debilidad y la falta de liderazgo. Su incapacidad para gobernar de manera efectiva agravó aún más la situación del país. Carlos II no pudo engendrar herederos, lo que generó una gran incertidumbre sobre la sucesión al trono español. Su muerte en 1700 sin descendencia directa desató la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que involucró a varias potencias europeas y culminó con el fin de la Casa de Austria en España. El reinado de Carlos II estuvo marcado por su debilidad física y mental, lo que le valió el apodo de El Hechizado. Su incapacidad para engendrar herederos directos generó una crisis dinástica, que finalmente desembocó en la Guerra de Sucesión Española, dejando a España en un estado de incertidumbre. La muerte de Carlos II en 1700 sin descendencia puso fin a la Casa de Austria en España. Este evento crucial abrió las puertas a las potencias europeas para disputar la sucesión al trono español, desatando una guerra que transformaría el mapa político de Europa en las siguientes décadas. A pesar de su caída, la Casa de Austria dejó un legado cultural y político significativo en España. Su influencia se puede ver en la arquitectura, la pintura y la literatura de la época, con figuras como Velázquez y el Greco alcanzando su máximo esplendor bajo el mecenazgo de los Habsburgo. El periodo de la Casa de Austria abarcó tanto el auge como el declive del Imperio español. Desde la expansión territorial y la hegemonía política bajo Carlos I y Felipe II, hasta la decadencia económica y las pérdidas territoriales que marcaron el fin de la dinastía, fue un tiempo de contrastes. Durante su reinado, los Habsburgo incrementaron la centralización del poder en España, consolidando el autoritarismo monárquico. Esta centralización se reflejó en la administración y en la política, pero también en la represión de las autonomías regionales, estableciendo un control más riguroso sobre los territorios del imperio. La Casa de Austria en España incrementó notablemente la centralización del poder.
Los monarcas Habsburgo limitaron la autonomía de las regiones, fortaleciendo el control desde la capital. Esta centralización buscaba una administración más eficiente y un imperio más cohesionado, aunque también generó tensiones y resistencias en territorios periféricos. Durante el reinado de los Habsburgo, la Inquisición española alcanzó su máximo poder. Este tribunal religioso fue instrumentalizado para mantener la ortodoxia católica y consolidar el poder real. La persecución de herejes y la censura se intensificaron, creando un ambiente de represión y temor que afectó gravemente la vida intelectual y cultural. La Casa de Austria implementó una estrategia de alianzas matrimoniales para fortalecer su influencia. Los matrimonios entre miembros de la familia Habsburgo y otras casas reales europeas consolidaron su poder y aseguraron pactos políticos. Este enfoque, aunque efectivo a corto plazo, condujo a problemas de consanguinidad y debilidades genéticas en la dinastía. Las constantes guerras durante el período Habsburgo drenaron significativamente los recursos del Imperio español. Conflictos como la Guerra de los 30 años y enfrentamientos con potencias europeas agotaron el tesoro real. La necesidad de financiar campañas militares llevó al endeudamiento y a la imposición de gravosos impuestos que afectaron a la población. Los validos o favoritos reales tuvieron una influencia desproporcionada en las decisiones de gobierno. Monarcas como Felipe III y Felipe IV delegaron gran parte de su poder a estas figuras, quienes manejaron los asuntos del Estado con frecuencia en beneficio propio. Esta práctica contribuyó a la corrupción y a la ineficacia administrativa. La Casa de Austria promovió el catolicismo fervientemente, consolidando la Inquisición española y fomentando la persecución de herejes y protestantes. Este fervor religioso buscaba mantener la unidad espiritual del imperio y afianzar el poder monárquico, reflejando la profunda influencia del catolicismo en la política y sociedad española. La economía española sufrió una inflación significativa debido al oro y la plata provenientes de América. Aunque inicialmente enriqueció al imperio, la afluencia masiva de metales preciosos desestabilizó los precios y erosionó la economía local, contribuyendo a problemas financieros que afectaron a toda la estructura del Estado. La decadencia española comenzó a ser evidente durante este periodo, marcada por derrotas militares, crisis económicas y pérdida de territorios. La centralización del poder y la dependencia de los validos no lograron frenar el declive, que se hizo patente en la reducción del dominio y la influencia internacional de España. La Guerra de Sucesión Española marcó el fin de la Casa de Austria. La muerte de Carlos II sin herederos provocó un conflicto internacional por la sucesión al trono español, enfrentando a distintas potencias europeas y cambiando el curso de la historia, finalizando con la instauración de la Casa de Borbón. Gracias por ver. Suscríbete para más historia fascinante. Te invitamos a explorar otros capítulos intrigantes de nuestra serie sobre las dinastías europeas y aprender más sobre cómo estos eventos históricos han moldeado el mundo moderno. No te pierdas nuestros próximos videos llenos de conocimiento y curiosidades. La Casa de Austria dejó una huella indeleble en la historia de España, moldeando su cultura, política y economía. Durante su dominio, el país experimentó tanto períodos de esplendor como de crisis, reflejando la complejidad y dualidad de su influencia. La arquitectura y el arte florecieron bajo su patrocinio. Con la llegada de los Borbones tras la Guerra de Sucesión Española, se cerró un capítulo crucial en la historia española. La transición no solo marcó el fin de una dinastía, sino también el inicio de nuevas reformas y cambios que continuarían dando forma al futuro del país.